Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. A continuación vamos a realizar la sesión 19 de la asignatura de Cálculo Integral para la carrera de Tecnología en Recursos Ambientales, grupo E131. El tema que nos acompaña el día de hoy es otra de las técnicas de integración que se van a ver en este curso y se llama la integración realizada por partes o simplemente integración por partes. Entonces pues vamos a desarrollar ese tópico y pues vamos a mencionar ese método. Sin embargo, a modo de sumario, antes de iniciar con el tópico del día de hoy, recordaremos un poco lo que vimos en la clase pasada rápidamente, hacemos un ejemplo y pasamos ahora sí al tema del día de hoy. Muy bien, entonces a modo de recordarles entonces el sumario. Vimos la clase pasada algo que se llama la integración por sustitución. Integración por sustitución, que es un método para resolver integrales que tienen una forma muy particular. Entonces, esta integración por sustitución es el proceso inverso. De aplicar la regla de la cadena, de la aplicación de la regla de la cadena en la derivada o en cálculo diferencial, ¿no? En la derivada, listo. La sustitución o el proceso de sustitución se realiza, o bueno, digamos es un proceso inverso, o más bien, digamos que después de que yo hago la sustitución, ¿sí?, debe regresarse a la variable original, y recuerden que hay que siempre revisar el resultado de la integración. Entonces, pues digamos que la integración por sustitución es un método que nos permite resolver una forma muy particular de integrales. Entonces, para que lo tengan presente, si no se puede realizar por los métodos que ya hemos analizado, lo que tenemos que hacer es que pues tratar como de integrarlo respecto de este método nuevo que conocemos, ¿no? Miramos si podemos ubicar lo que se llama una función y su derivada, ¿sí? Porque con eso yo puedo entonces transformar esa integral que está más complicada a una integral mucho más sencilla. Entonces es para que lo tengan presente y pues veamos un ejemplo, ¿no? Para recordar un ejemplo de este método, ¿no? Bueno, muy bien. Supongamos que tenemos la siguiente integral. Entonces, la integral de e a la 3x sobre
1 más e a la 3x y todo multiplicado por el diferencial. Sabemos que la sustitución obvia es 1 más e a la 3x. Bueno, alguien podría decir, profe, pero si yo cojo como sustitución o como variable e a la 3x, pues entonces yo también podría hacer mi proceso y tendría una forma de resolverla, pero finalmente no nos llegaría a eso. ¿Por qué me permite saber que u igual a 1 más e a la 3x es la sustitución obvia que tengo que hacer? Por la siguiente razón: cuando yo hallo el diferencial, el de u, ¿sí? Yo sé que cuando hago ese diferencial, a pesar de que la derivada de 1 es aplico el diferencial respecto a la sustitución que yo hice en la parte de arriba, es decir, de u es igual a 3e a la 3x de x. Ese es el diferencial que nosotros estamos aplicando ahí después de haber hecho entonces el diferencial de u, ¿no? O sea, aplico la primera derivada y entonces cuando yo veo en este caso el e a la 3x de x, es como si yo viera este que tengo acá. Mire, fíjese, es como casi lo veo, ¿no? Pues digamos que casi, porque aquí hay un 3 que de pronto nos está como estorbando, ¿no? Pero finalmente lo que yo podría hacer es, bueno, pues si este 3 nos está estorbando, pues du dividido en 3 es igual a ¿qué? A e a la 3x de x. O sea que lo que yo voy a despejo de tal forma que yo deje lo que, pues digamos que la idea es despejar de tal forma que yo vea en la integral que estoy sustituyendo, pues la variable, ¿sí? En este caso. Y luego lo que hago es que, como hice como una sustitución, un cambio de variable, lo que hago es escribir la integral en términos de la nueva variable, porque fíjense que la nueva variable aquí, ¿qué es? La nueva variable ya no es x, ahora la estamos transformando en u, o sea, aquí tenemos que hacer un cambio de variable. Pero eso es sencillo por una razón, porque fíjense que si yo dije que 1 más e a la 3x es igual a u, pues entonces esto va a ser lo siguiente. Entonces esto va a ser du tercios, que corresponde aquí a esto que tenemos en el globo 1, y en el globo 2 es lo que corresponde a u, que esto es 1 sobre u. Y esta va a ser mi integral, ¿no? O sea que si yo reescribo un poquito mejor esa integral, va a ser un tercio, bueno, la integral de un tercio de u sobre u. ¿Listo? Fíjense una cosa acá. Cuando yo coloco este de u tercios, si de pronto ustedes lo quieren ver, de pronto alguien dice, profe, pero es que yo lo reemplazo y no, como que no cuadra ahí. Listo, entonces reemplacémoslo como lo hice ahí. Eso significa que tendríamos que hacer lo siguiente: en el numerador está du tercios, o sea que yo voy a hacer du sobre 3 sobre 1 más e a la 3x, que eso es igual a 1, ¿no? Y esto que yo tengo acá es como si hiciera producto de extremos y medios. Acuérdense que aquí, para poder hacer o reducir eso, es como si yo colocara un 1 y hago una multiplicación por la orejita, y esto entonces me da du en la parte de arriba, porque es du por 1, y abajo me va a dar ¿qué? 3u. Y esto es como si yo tuviera ¿qué? Arriba es como si yo tuviera un tercio por du sobre u. Du sobre u. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿esta integral que yo tengo acá es fácil de resolver? Pues nosotros vimos unas integrales inmediatas que nos permitieron como hacerla de, digamos, tener unas integrales que son inmediatas y que sabíamos cuál era el resultado inmediato. Acuérdense que el resultado de esta integral es un tercio del logaritmo natural del valor absoluto de u más c, porque es 1 sobre 1. Entonces cuando yo tengo eso, y finalmente como la variable es u,
pero la integral de la que yo partí es que es 1 es x, perdón. Entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar acá, ¿sí? ¿Cuánto es el reemplazo acá? 1 más e a la 3x. ¿Listo? Bien, ese fue el modelo general o el bosquejo general de lo que es la de lo que es el método, ¿no? ¿Sí? Porque el método nosotros lo habíamos explicado en la clase pasada mediante una serie de pasos. ¿Listo? No voy a hacer el ejercicio de hacer la serie de pasos, sino simplemente era un recorderis de cómo es que se hace el proceso de sustitución. ¿Listo? Luego se hace el proceso de integración sin inconvenientes. Miremos un ejemplo más antes de pasar a lo de hoy. Por ejemplo, tenemos la siguiente integral de logaritmo natural de x más 1 sobre x por el logaritmo natural del valor de absoluto de x y todo por el diferencial de x. Entonces fíjense que esa es bastante interesante en el sentido de cómo es que yo hago para sustituirla, ¿no? Que uno dice, ¿cuál es la sustitución más obvia? Porque aquí yo tengo unos candidatos para poder hacer la sustitución. Mire que la sustitución puede ser el numerador, puede ser bueno, sustituir u igual a x, pues no tiene mucho sentido porque entonces ahí cambiaría solamente la variable y ya. Pero la sustitución 1 sobre x sí puede ser válida, ¿no? Pero no nos llevaría a nada porque entonces cuando hago yo 1 sobre x, ¿cómo hago para reemplazar el logaritmo natural? Me queda mucho más complejo. O la otra sustitución es logaritmo natural de x, ¿listo? Fíjense que aquí tenemos dos paradojas, ¿no? Es saber cuál es cuál. Bueno, sin embargo, pues esta sustitución la podemos hacer de la siguiente forma. U igual a logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Por qué sé que es esa? Porque fíjense lo siguiente. Yo voy a expresar esta integral de la siguiente forma. Esto realmente es 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Ténganlo presente que aquí es sobre 1, ¿no? Es como si fuera un sobre 1 y ahí es por dx, ¿no? Entonces todo esto de acá es como si estuviera multiplicándose, sino que está separado. En el otro caso está junto, lo separé. Entonces fíjense que cuando yo hago la sustitución u igual al logaritmo natural de x, lo que voy a obtener es lo siguiente: du es igual a 1 sobre x por dx. Acuérdense que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿sí? Entonces si yo tengo que la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x, pues fíjense que ya tengo el diferencial que puedo mirar y puedo comenzar a reemplazar en la integral. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es transformar nuestra integral en términos de x a la nueva variable que es u. Pero bueno, miremos a ver. Mire que u es igual al logaritmo natural de x, o sea que esto de acá se va a transformar en u. ¿Listo? Ahora, esto de acá se va a transformar también en u, ¿sí? Pero entonces esto de acá lo voy a hacer de color rojo para que se vea que lo que estoy encerrando. Fíjense que acá, con esta de acá, permítame, más bien lo hago por abajo. Fíjense que estas dos, el diferencial de x y el 1 sobre x, ¿sí?, son el de u. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Pues porque esto es propiedad asociativa, ¿no? Yo puedo asociar lo que yo quiero cuando tengo un producto. Fíjense que todo esto es un producto, ¿no? Aquí yo tengo un por, aquí yo tengo un por, aquí en el otro yo tengo un por. Y el diferencial de x es como si fuera una variable, ¿no? Entonces 1 sobre x me va a dar entonces du.
Listo, entonces la transformación a la nueva variable va a ser de la siguiente forma. Entonces sería la integral, ¿sí? Para este caso particular va a ser 1 sobre u por u más 1, aquí es sobre 1, y como este 1 sobre x por dx es igual a du, pues entonces aquí va a ser por du. Si hacemos una agrupación para que sea un poco bonita, pues esto va a ser u más 1 sobre u por du. Permítanme subo aquí la pantalla para que se vea. ¿Listo? Entonces, pues ahí multiplico numerador con numerador, denominador con denominador, y ya entonces tendría u más 1 sobre u por du. Ok, muy bien. Fíjense que ya tengo entonces una integral casi inmediata. No es inmediata, pero sí es casi inmediata. ¿Por qué? Recuerden que cuando yo tengo una integral de, aquí yo que hago es la operación, o vamos para justificar este igual, yo tengo una propiedad que me dice que a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c, ¿sí? Lo que significa que me permite separar la integral y decir que esto es u sobre u más 1 sobre u, ¿sí? Por du. Bien, voy a trazar la raya para continuar con la sustitución. Voy a trazar la raya de línea, la división, listo, perfecto. Y lo que viene acá es, pues u sobre u, pues me va a dar ¿qué? 1 más 1 sobre u por du. Pero esta integral es inmediata, ¿por qué? Pues porque igual la integral de 1 más u de 1 sobre u. Y acuérdense, voy a dejar acá el paréntesis para indicar que este du realmente está tanto en el du, en el 1, perdón, como en el 1 sobre u. Y esto es la integral de du, o bueno, de 1 de u más la integral de 1 sobre u por du. Y ustedes saben que estas dos integrales son inmediatas. ¿Cuánto es la integral de k de u? Pues entonces la integral de k de u es k veces u más, ¿cuál es la integral de 1 sobre u? Es logaritmo natural de u más c. Muy bien, pues estas son integrales súper inmediatas. Ah, bueno, aquí una cosa que me equivoqué, aquí realmente no es ku, sino lo que quería decir es que cuando yo tengo una integral multiplicada por una, digamos, la integral de una constante es k veces por u esa constante, pero en este caso particular la constante es 1, entonces por eso yo coloco es u solamente. Muy bien, pero u, ¿cuánto vale u? Nosotros dijimos que u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, o sea que reemplazamos en la variable, volvemos a la variable original, y entonces esto nos daría logaritmo natural del valor absoluto de x más logaritmo natural del logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Listo? Perfecto. Entonces pues ahí tenemos dos ejemplitos adicionales para referir lo del concepto de sustitución. Fíjense que una buena sustitución me va a permitir llevar esa integral a una integral sencilla, y ya con esa integral sencilla yo ya puedo pues avanzar sin problemas. ¿Listo? Ya se vuelven inmediatas, que es lo importante, o sea, las integrales ya se vuelven inmediatas y yo ya no voy a tener problema con eso, porque al volverse inmediatas pues ya podría resolverla mucho más fácilmente, podría resolverla de forma inmediata, porque ya puedo usar, digamos, las reglas que vimos. Ok, entonces con esto pues damos por terminada el sumario. Ahora, el tema que nos reúne el día de hoy, que es el tema de la nueva técnica de integración que vamos a aprender. Entonces esta se llama integración por partes. Integración por partes.
Listo. Muy bien. ¿Qué es, qué es la integración por partes? Pues es un método finalmente. Finalmente es un método. Eh, y los objetivos que no, pues vamos a tratar de realizar el día de hoy es evaluar las integrales evaluar las integrales usando la fórmula o la regla de integración por partes. ¿Listo? Y como otro objetivo vamos a resolver que pues algunos problemas que se involucren en esto. Problemas que involucren integración por partes. Algo referido al vocabulario que tratamos de ver en este apartado. Vamos a utilizar entonces nuevamente la regla del producto de la derivada. Vamos a recordar un poco lo de la regla del producto. Vamos a recordar un poco lo que hace referencia también a la regla de la cadena. Bueno, la anterior más bien era la regla de la cadena, pero esta también vamos a mirar algunos ejemplos donde se mira lo de la regla de la cadena. Y principalmente pues esa es la, digamos, como por así decirlo, el método como que más importante en este caso, ¿no? Bien, son los dos palabras claves que finalmente vamos a trabajar con el tema de integración por partes. Muy bien. Permítanme aquí trazar la línea de división. Perfecto. Y vamos entonces a empezar con la integración por partes. Entonces fíjense una cosa. Nosotros tenemos una función que tiene la siguiente forma. Entonces supongamos que tenemos una función de la forma u por b. ¿Sí? O sea, la multiplicación de dos funciones, u por b. ¿Listo? Una cosa que hay que tener claro con este tema de las integrales es lo siguiente. Fíjense que nosotros estamos aplicando reglas y métodos para integrales que tienen para funciones que tienen una forma muy particular. Cuando yo les decía que la integral de una constante es porque pues la función es constante y esa función constante nos permite hacer un método de integración, ¿sí? Integral de una constante pues es k por u. Entonces si ustedes ven que tienen que integrar una constante, solo una constante, pues entonces su resultado va a ser k por u.
bueno, o k por x, depende de la variable con la que yo esté integrando. Ahora, si ustedes vieron la forma o la integral de la forma x a la n, entonces yo les decía, cuando ustedes tengan la integral de la forma x a la n, la forma de integral es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, ¿sí? Fíjense que tenía una forma muy particular. Luego veíamos entonces la integral de e a la x, o en general veíamos e a la a por x. Entonces cuando yo les decía eso, esa integral aplíquenle entonces 1 sobre a, e a la ax más c. Bien, y si yo tenía una integral de la forma logaritmo 1 sobre x por dx, la integral de eso es logaritmo natural, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos tratando de analizar funciones, o digamos, analizar integrales de funciones que tienen formas muy particulares, muy especiales, ¿sí? Cuando ya avanzamos y ahora vemos el método de sustitución, lo que veíamos era, ¿será que hay funciones, o más bien, hay un método para permitir calcular integrales que tienen una forma especial? ¿Cuál es la forma especial? Que nosotros veíamos su función y su derivada. Veíamos ahí función y su derivada. Por eso podemos aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Porque se veía por la derivada interna. Entonces, ahora vienen las funciones en las que yo puedo encontrar posiblemente un producto, o sea, dos funciones que se están multiplicando y que yo puedo expresar como si fuera un producto. Entonces, fíjense que esto que tenemos acá finalmente son funciones en forma de producto. Si yo veo dos funciones en forma de producto, pues posiblemente la regla de la cadena sea una solución que nos va a permitir encontrar esa integral de ese tipo de funciones. ¿Listo? Para que lo tengan bien presente, porque es que estamos aplicando esta famosa integración por partes, ¿sí? Porque es otro método más donde curiosamente las funciones van a tener una forma de producto. Ahora, ojo, porque no es solamente con que estén multiplicándose, ¿no? ¿Sí? Con eso no quiero decir, ya todas las funciones que se estén multiplicando se les puede aplicar la regla de la cadena. No es del todo cierto, ¿no? Lo que vemos es que las funciones se le pueden aplicar integración por partes si ya por ejemplo se ve o digamos un indicio de que hay un producto. Si hay un producto, uno ya dice, aquí posiblemente se pueda aplicar integración por partes. ¿Listo? Muy bien. Para establecer cuál es la fórmula de la integración por partes, entonces recordemos lo siguiente. Claro, yo tengo una función que es el producto de dos funciones, ¿sí? Si yo aplico la regla del producto, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena debidamente, pues la derivada respecto de x, porque estas son funciones respecto de x, de u por b, o sea que estoy haciendo la derivada de un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? Entonces, si recordamos nuestro cálculo diferencial, la derivada de un producto es la derivada del primero, o sea que es la derivada respecto de x, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivada. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Bien, por el segundo sin derivar, que en este caso va a ser b. ¿Listo? Más la derivada del segundo, que en este caso es la derivada de b respecto de x por el segundo, primero sin derivar. ¿Listo? Esto es regla de la cadena. Digamos, regla del producto y regla de la cadena. Muy bien. Ahora, una cosa para recordar en esto, no se les olvide que cuando ustedes aplican regla de la cadena y regla del producto, esto es como si yo tuviera que un u', ¿sí? Y esto es como si yo tuviera un b', ¿no? Otra forma de escribir eso es que u por b primado o derivado, ¿sí? Es igual a u', b más
u, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivada. Listo. Ahora, fíjense que de estas dos, cualquiera de las dos, yo voy a hacer un proceso de integración. Entonces, integrando en ambas partes, si yo hago la integral de la derivada, ¿cuál es la integral de la derivada? La integral de la derivada es la misma función, porque acuérdense que cuando yo estoy integrando la derivada, pues es como si estuviera haciendo una sustitución, ¿no? Entonces, para este caso particular, la integral de la derivada respecto de x del producto de u por b, ¿sí?, es igual, y como yo voy a hacer la integral de todo, a la integral de, permítanme organizar entonces esto así, voy a organizar primero esta de acá y luego esta de acá, pero finalmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues la suma es conmutativa, ¿no? Entonces esto sería u de b de x, ¿sí? U de b de x, ojo que aquí no hemos, me faltó algo, y es hacerla respecto a quién, ¿no? Que finalmente pues esto es respecto a quién, de x, esto sería por dx más la integral de, en este caso sería b de u de x por dx. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a hacer una pequeña reducción de esto, pero entonces permítanme pasar a la siguiente página. Es decir, que nuestra integral va a quedar así. Voy a escribirla nuevamente. Entonces esto va a ser la derivada respecto de x del producto de las dos funciones por el diferencial de x, que es con quienes las estoy derivando, ¿sí? Esto va a ser igual a la integral de u de b de x, por el diferencial de x, ¿no? Que esto es digamos, estas dos, lo que es esta y esta, forman parte de la integral. De hecho, forma parte de lo que yo voy a integrar. Voy a hacerlo de la siguiente forma para que se vea cuál es la diferencia entre la regla del producto y la regla de la integración que yo estoy aplicando acá. Lo voy a aplicar entonces aquí en rojo. Esto es el de x, la integral de esta, que es el de x, ¿sí?, más, ¿sí?, aquí sería entonces b de u de x, y aquí va a ser entonces en rojo la integral por la que yo voy a aplicar, ¿no? ¿Sí? Fíjense ahí, u de b de x y b de u de x. Entonces aquí hago lo siguiente. En este caso particular, esto lo puedo cancelar, es como si fuera una variable. Lo mismo acá, de x con dx, y entonces me va a quedar u de b y b de u. Muy bien. Y luego esto de acá, esto es interesante por una razón, porque ¿cuál es la integral de la derivada de la función? ¿Sí? ¿Cuál es la integral de la derivada de la función? ¿Sí? La integral de la derivada de la función es precisamente la función original, ¿no? Para que lo tengan muy presente, ¿sí? Ok. O sea que aquí vamos a tener, si lo escribimos aquí, si esto es la integral de la función, entonces va a ser v, porque pues la derivada de la integral son operaciones inversas, ¿no? ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? A la integral de u de b más la integral de b de u. ¿Listo? Ok, perfecto. Luego lo que vamos a hacer es hacer un despeje, ¿sí? Entonces despejando, vamos a tener que finalmente la integral de u de b
U de B es igual a ¿quién? A V menos la integral de V de U. Ya vamos a mirar por qué hacemos eso y se darán cuenta lo importante de esto. Y entonces esta es la fórmula, o sea, esta es la que ustedes de alguna forma tendrían que aprenderse. Esta es la fórmula de integración por partes. Fórmula de integración por partes. De integración por partes. Con esta ustedes ya pueden arrancar para encontrar las diferentes funciones y aplicar entonces el método. Bueno, entonces aquí tenemos ya la fórmula y con eso podemos entonces calcular nuestras integrales, pero a modo de recorderis hay una, por así decirlo, como una mnemotecnia que se utiliza en esto para grabarse la fórmula. Permítame, entonces la busco acá y les muestro cuál es la famosa mnemotecnia, ¿no? Y dice así, bueno, entonces uno busca acá integración por partes, aquí se busca en imágenes, y en imágenes vamos a ver esta de la vaca vestida. Bueno, parece que no puedo copiar la bueno, vamos a ver si me permite abrir la imagen y copiarme la imagen para cargar al otro lado. Aquí, ya, sí, aquí ya la puedo recortar. Añadir a la página actual. Listo. Perfecto, bueno, muy bien. Y aquí ya tengo la ok, excelente. Y voy a achicarla acá un poco para mostrar qué es lo que quiero lograr. Y permítame entonces trazar la línea divisoria. Muy bien, entonces hay varias mnemotecnias, pero algunas son más chistosas que otras. Y finalmente esta que tenemos acá es una de las que se ve, ¿sí? Dice que la integral de u de b, que es igual a v menos la integral de b de u, pues es una mnemotecnia donde utilizan una vaca. Entonces, un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Hay una que es más cortica, que es una vaca vestida de uniforme. Pues para acordarse de esta, una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta mnemotecnia que nos permite de alguna forma acordarnos de cuál es la fórmula de la integral. Y ya con eso entonces ustedes pueden tener como una idea de cómo es que es la integral, la fórmula de la integral. ¿Listo? Bueno, muy bien. Te les dejo ahí ese dato. Una mnemotecnia es una relación entre algo que ustedes necesitan grabarse con algo que ustedes ya saben. Entonces puede ser una forma de verlo, ¿no? Entonces un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces ustedes escriben un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme y se acuerdan de una vez de la fórmula. Listo. Entonces de pronto podemos ir aplicándola a lo largo de la presentación. Muy bien. Entonces ahora seguimos con lo otro. Listo, perfecto.
Entonces miremos lo siguiente, supongamos la integral siguiente, y es la integral de x por e a la x de x. ¿Listo? Miremos y revisemos si podemos resolverla con los métodos tradicionales antes de preguntarse, pero usted siempre se pregunta, ustedes deben preguntarse siempre si se puede resolver de una forma o de otra, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos que es x a la x, entonces ¿es una integral que tiene la forma constante? No, pues porque no es solo un número. ¿Es una integral que tiene la forma x a la n? No, de hecho el x está en la base y aquí por ejemplo tenemos es un e a la x y aparte de eso es un producto de dos funciones, pues nada que ver. ¿Es una integral que es exponencial? Sí, pero entonces está acompañada en producto de ¿qué? De una x, por lo que no está solita, es decir, no debería ser exponencial porque no está enteramente sola. Para que fuera exponencial debería solamente estar e a la x, no x por e a la x. ¿Listo? ¿Es una integral del tipo 1 sobre x por dx? No, de hecho no se ve. Es una integral que se le puede hacer sustitución para llegar entonces a una inmediata. ¿Qué pasa si yo sustituyo x igual u igual a x? Pues entonces la derivada no la encuentro, ¿no? Porque acuérdense que la derivada, o sea, cuando yo hago la sustitución debería encontrar la derivada ahí. Si yo cojo u igual a x, pues entonces cuando encuentro la derivada me debería de dar e a la x de x, pero por ningún lado se ve ahí, o aproximadamente igual, ¿no? Pues por ningún lado me da, por lo que entonces no es una integral de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, chamos, ahí tampoco nos sirve. Entonces nos queda mirarla por partes. Entonces fíjense que aquí esta integral tiene ya las características de ser un producto. Y es interesante ver lo siguiente, porque la fórmula nos dice lo siguiente, que es la integral de u por un diferencial de b. Fíjense que aquí yo necesito establecer como una relación entre esas dos y particularmente me interesa ver cuál es la integral, ¿sí? La integral de esto y llevarla a la forma que ve la fórmula, ¿no? Entonces, si yo pudiera expresar esta integral de la siguiente forma, fíjense una cosa, es decir, esta que yo tengo acá, que es la integral que necesito resolver, bueno, más que necesito resolver, no, esa es integral a resolver, es una integral que tengo que resolver. Y esta que es la integral a transformar. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en cambio de variable o en sustitución? Lo que hicimos fue llevar una variable de una integral de una variable x a una variable u o b, cualquiera. Aquí la idea es llevar una integral de variable x a variables u y b. ¿Cómo hacemos esa transformación? Fíjense que aquí yo tengo, lo voy a hacer aquí de color, puede ser un rojito, no, puede ser un azul más bien. Esto casi que se parece, fíjense, bueno, tenemos la misma integral, ¿no? O sea que esto de acá es lo mismo de acá, ¿listo? Ahora, esta de acá, ¿qué pasa si yo pudiera hacer esta de acá? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esta de acá, que es la x a la x, fuera esta de acá? Casi que lo tendríamos resuelto, ¿sí? Pero ¿será que sí lo tendríamos resuelto? Esa es como la inquietud, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso y llegamos a solucionar nuestra integral? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Listo, muy bien. Entonces permítanme agregar una nueva hoja y a revisar nuevamente lo que planteamos anteriormente. Entonces teníamos la integral de x e a la x por dx y decíamos que esto se supone que tiene que parecerse a la integral de u de b. Un día vi, acuérdense, un día vi. ¿Sí? Entonces, si yo hago una similitud entre esto que tengo acá
y lo igualo con esto, pues entonces tendría la de acá. Y si yo hago una similitud de este con esto que tengo acá, pues tendría entonces la de acá. O sea que nosotros estamos diciendo lo siguiente, y es interesante saberlo, ¿no? Porque estamos diciendo que, estaríamos diciendo que u es igual a x. ¿Sí lo ven? Estamos diciendo que u es igual a x, pero también estamos diciendo que db es igual a qué? A e a la x de x. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos tratando de decir ahí. Cuando estamos queriendo transformar esas dos integrales de una que es la que queremos resolver a una la que queremos transformar, estamos diciendo que u es igual a x y estamos diciendo que db es igual a e a la x de x. Revisemos ahora la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice lo siguiente: la integral de u de b es igual, un día vi, ¿sí? Un día vi una vaca, entonces sería una vaca, ¿cierto? Menos flaca, ¿sí? Vestida de uniforme, ¿sí? Esa es la mnemotecnia, ¿no? Muy bien, perfecto. Fíjense que esta ya la solucionamos, ¿no? O sea, esto que tenemos acá del u de b de x ya lo tenemos, o sea que esto quedó solucionado. Fíjense que la integral es resuelta o se resolvería pasando ¿qué? Pasando a encontrar u y b y pasando a resolver esta integral que tenemos acá, que es b de u. O sea que si yo encuentro lo que tengo acá, lo que nos está diciendo acá, resuelvo la integral. Porque fíjense que esta integral de acá es la misma, ¿no? O sea, esto de acá es la misma. O sea, esta que tengo acá es la misma que está acá. Y esto se supone que es igual a esto. Si yo puedo resolver eso que tenemos acá, el v, o sea, encontrar u, encontrar b, y resolver esa integral de b menos b, la integral de menos b de u, ya tendría entonces la solución de nuestro problema. Pues, ¿cómo hacemos para encontrar u? U ya lo tenemos, u es igual a x, ¿sí? Nos falta encontrar b, pero b es, no tenemos a b, tenemos esa db. db es igual a e a la x de x. Pero, ¿qué pasa si yo integro esa db y derivo la otra? ¿Será que encuentro la solución? Pues veamos a ver. Entonces, fíjense que acá vamos a pasar ahora a esto de acá. Ya hicimos el análisis de la fórmula. Queremos ahora encontrar el diferencial. O sea que el diferencial de u es igual a de x. Porque la derivada de x es igual a ¿quién? A 1 de x. ¿Sí? Pues 1 por dx. Y este es más interesante. ¿Cuál es la integral? Ya vamos ahora a hacer aquí la integral de lo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de e a la x de x? Pues esta es una integral inmediata. Fíjense que aquí hemos logrado descomponerlo en funciones que son súper fáciles de integrar. ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues la integral de e a la x es e a la x. O sea que b es igual a e a la x. Es decir, que si yo derivo esto, de b es igual a e a la x de x. ¿Sí? Entonces ya tenemos u, tenemos b, tenemos du y tenemos db. O sea que simplemente hay que reemplazarla y pare de contar. Voy a hacerlo así un poco desordenado y luego hacemos entonces el paso a paso para mirar cómo se resuelve cada una de las partes, por así decirlo. Y por eso se llama partes, porque estoy descomponiéndola por partes. Bien. Muy bien. Y aquí entonces llevamos la integral y hacemos nuestro sumario. U es igual a x. ¿Sí? Du es igual a dx. db es igual a e a la x de x. Y b es igual a e a la x. O sea que encontramos las partes de esta sustitución, porque esto finalmente es como si fuera una sustitución. A esto se le conocen como las partes. Ahora sí, nuevamente vamos a aplicar la definición. Oigan, en este caso la fórmula. La integral
de u de b, ¿sí? Un día vi, ¿sí? Un día vi una vaca menos flaca, ¿sí? Vestida de uniforme. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo ahora aquí quién es u y quién es b, pues entonces u cuánto vale. U vale x. Ah, bueno, empezando aquí por esto. ¿Quién es u de b? Aquí sería la integral de x e a la x de x, ¿no? Pues porque esto viene de la definición de allá. ¿Y esto es igual a quién? U. ¿Quién es u? U es igual a x. ¿Por qué es igual a x? Pues por lo que tenemos acá. ¿Quién es igual a b? B es igual a e a la x menos la integral de quién es b, e a la x. ¿Y quién es de u? Pues de u es igual a de x. Claro. Y entonces aquí, pues súper fácil, ¿no? ¿Por qué súper fácil? Pues porque la integral de e a la x es e a la x, ¿sí? Entonces esto de acá es x e a la x menos e a la x. ¿Listo? Más c. Listo, entonces esa es nuestra integral. Y encontramos la integral de... ¿Cuál es la integral de x e a la x de x? Pues esta es esta que tenemos acá. Entonces ya tenemos nuestra solución ahí lista. La pregunta es, ¿eso sí es cierto? ¿Cómo hacemos para comprobar que eso sí es cierto? Pues nosotros siempre que integramos, si integramos una función, necesitamos entonces derivar la función para llegar a la función que derivamos, ¿no? Comprobemos eso. Coloquemos entonces una nueva hoja y veamos. Si se supone que x e a la x menos e a la x más c es la derivada de la función, permítame un segundo aquí. Se me olvidó correr esto. Ahora sí. Perdón. Entonces ahora sí. Entonces, esta va a ser mi función f de x. ¿Listo? Entonces f de x es x e a la x menos e a la x más c. Y se supone que la función grande de donde vino integrada es x e a la x, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y sabemos que nosotros que f de x debería ser igual a f' de x, ¿no? Pues esto es lo que yo estoy tratando de hacer. Pues hagamos la derivada de esta. Si derivamos esa y llegamos a esta, entonces quiere decir que sí es la integral. ¿Listo? Comprobémosla. Aquí es igual a f' de x. Pues la derivada, en este caso va a ser la derivada de un producto, ¿no? ¿Por qué la derivada de un producto? Porque tenemos x por e a la x. Entonces la derivada del primero va a ser ¿qué? 1. Por el segundo sin derivar, que es e a la x. Más este sin derivar, que es x, por la derivada de este, que es e a la x. Menos la derivada de e a la x, pues es e a la x. Y la derivada de una constante, pues es 0. Vemos aquí claramente que e a la x con menos e a la x me da 0. Luego entonces f' de x va a ser igual a x e a la x. Pero es la función de la que vinimos. Entonces, en efecto se comprueba que la función sí estuvo correctamente integrada. Perfecto. Ahora sí miremos como un paso a paso para establecer esta metodología de partes. Y ustedes puedan de alguna forma como tratar de entenderlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pasos.
Pasos para integrar por partes. Pasos para integrar por partes. Integrar por partes. Muy bien. Entonces, primero, identifique las partes. ¿Por qué es importante identificar las partes? Identificar las partes. Es decir, ¿sí? Si yo tengo una integral de la forma f de x por g de x, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es identificar qué es u y de b, ¿sí? Pues porque la idea es llevar esto a una integral u de b. ¿Listo? Pues esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Uno usualmente ya sabe e identifica aquí claramente que f de x, o sea, bueno, uno digamos que ya tiene como la idea de que f de x es igual a u y g de x es igual a db. Uno tiene ya la idea. ¿Listo? Usualmente hay que tener presente que esta gx de x es igual a db es una función que es fácil de integrar, porque si fuera una función difícil de integrar no tiene sentido usar partes en ese sentido, ¿no? No tendría sentido de ese modo, ¿no? No se puede usar partes para un caso en el cual se necesita una integral que es difícil de hacerla, ¿no? Como que no tiene mucho propósito hacerlo. Mi recomendación es que ese gx de x sea una integral que sea sencilla de realizar, porque si no es sencilla de realizar, la recomendación es que, bueno, digamos, si no es sencilla de realizar, entonces la técnica de partes no tendría mucho sentido, queda muy compleja, ¿sí? Entonces ahí la recomendación. Bien, segunda cosa que hay que tener presente acá, después de realizar la sustitución: encontrar el de u y el b, ¿sí? Ya tengo que encontrar si yo hice que f de x es igual a x y g de x es igual a db, pues tengo que encontrar el diferencial de u, es decir, la derivada de u, y tengo que encontrar la integral de b. ¿Listo? Tercero, realizar la sustitución de las variables encontradas en la fórmula. Entonces aquí, permítame un segundo, que se me quedó un poquito como realizar la sustitución de las variables encontradas. Aquí creo que escribí mal. Realizar la sustitución de las variables u, de u, b y de b en la fórmula. Cuatro, integrar lo restante
integrar lo restante. Y quinto, verificar la solución. Verificar la solución. Muy bien, entonces, ¿cómo se verifica la solución? Pues derivando, ¿no? Derivar. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer otros ejemplos para mostrar que este paso a paso de una integral resuelta por partes. Miremos la siguiente. Entonces la siguiente va a ser la integral del logaritmo natural de x. Fíjense que de esta integral no tenemos una integral inmediata. Lo que tenemos es la integral de 1 sobre x de x, que es igual al logaritmo natural de x. Pero nosotros no tenemos la integral del logaritmo natural de x. Nosotros tenemos es la integral de 1 sobre x de x. ¿Listo? Tampoco se puede resolver por la forma constante, ya no se puede resolver por la forma de x a la n, ni siquiera tiene la forma de x a la n. Tampoco se puede resolver de la forma de a la x, pues porque tampoco tiene la forma de a la x. Tampoco se puede resolver de la forma 1 sobre x, porque no tiene la forma que se requiere. Tampoco se puede resolver por sustitución, porque cuando yo digo sustitución de u igual al logaritmo natural de x, no encuentro el 1 sobre x, que es la derivada, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la integración por sustitución funciona si encuentro la derivada. Entonces nos corresponde realizarla por partes. Bien, lo interesante aquí es identificar cuáles son las partes, porque aquí alguien diría, profe, pero yo no veo dos funciones, yo solamente veo una. ¿Sí? No veo la otra función. Pues realmente sí vemos las dos funciones, la podemos expresar de la siguiente forma, y esta es una forma de verla para que ustedes la tengan presente. Fíjense que yo puedo expresar lo siguiente. Puedo decir que esto es logaritmo natural de x, y aquí puedo decir por 1 de x. Fíjense que la función f de x que estábamos mencionando es esta, y la función g de x es esa. O sea que f de x realmente es ¿quién? Logaritmo natural de x, ¿sí? Y la función g de x realmente es 1, que es otra forma de verla, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es encontrar las partes en la que voy a hacer la sustitución. Ya las encontramos, ¿sí? Porque a esta logaritmo natural de u le voy a decir que logaritmo natural de x le voy a decir que es u, y a esta le voy a decir que es de b. Fíjense una cosa, porque yo podría haber hecho al contrario, ¿no? Alguien puede decir, profe, pero yo puedo haber hecho al contrario. En efecto, otra forma de verlo es logaritmo natural, entonces la función es 1 y esta sería la f de x, ¿listo? Y la otra función sería logaritmo natural de x por dx, y esta sería la función g de x, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dos. ¿Cuál nos lleva a los resultados de forma inmediata? ¿Sí? Pues sería bueno que revisaran qué pasa si yo hago la sustitución u igual a 1 y de b igual al logaritmo natural de x. Salta a la vista que cuando yo hago u igual a 1 y hallo la derivada, pues eso me va a dar 0, ¿sí? Por lo que entonces, si yo quisiera hacer el reemplazo en la otra ecuación, seguramente se me va a cancelar algo y llego a alguna inconsistencia o llego a un camino sin salida, ¿sí? Valdría la pena que ustedes lo miraran a modo personal, ¿no? Que lo revisaran. Muy bien, entonces esto que tenemos acá, ¿sí? Encontrar las partes, u igual a logaritmo natural de x, y de b es igual a 1 de x.
Excelente. Luego, que tengo que encontrar, de acuerdo a lo que nosotros dijimos previamente. Fíjense que tenemos que encontrar en 2 el de U y el B. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Permítame trazar aquí la línea. Listo, muy bien. Entonces 2, encontrar de U y B. Perfecto. Entonces, si U es igual al logaritmo natural de X, ya sabemos por qué es logaritmo natural de X, de U es igual a la derivada del logaritmo natural de X. Pero ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de X? 1 sobre X. Y aquí lo multiplico por el diferencial de X. Muy bien. Por otro lado, dB es igual a 1 de X. Pero ¿cuál es la integral de 1 de X? Pues es X y pare de contar. Acuérdense que la integral de 1 de X es tener lo mismo que la integral de una constante, y la constante es 1, y es lo mismo que tener 1 por X. Y aquí tendríamos entonces 3. Si vemos entonces en nuestra hoja anterior, dice que realicemos la sustitución de las variables U, DU, B en la fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces tengo que reemplazar lo que me está diciendo ahí. O sea, la integral de U, ¿quién es U? Logaritmo natural de X. ¿Quién es dB? dB es de X. Es igual a, ¿quién es U? U es igual al logaritmo natural de X. ¿Quién es B? B es igual a X. ¿Sí? Fíjense que estoy reemplazando lo que dice acá. U, B. ¿Quién es la integral de B? Entonces B, ¿cuánto vale? X. ¿Y quién es de U? De U es 1 sobre X por dx. ¿Listo? Aquí es un menos, por favor, que no se los olvide el menos. Bien. O sea que reemplacé la variable en términos, reemplacé las partes en términos de la fórmula, ¿no? O sea, reemplacé lo que nos dice la fórmula. Bien, permítanme aquí un segundo, lo hago un poco mejor, que me quedó como apeñuscado. Entonces, nuevamente. Entonces, ¿quién es U? U es logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. ¿Listo? Por, ¿quién es B? B es igual a X, que es esta de acá. Miren, fíjense que es igual a esta de acá, X. Menos, porque viene la fórmula, menos flaca, la integral, menos flaca. Vestida, que en este caso sería X, por el de U. Pero ¿quién es de uniforme? 1 sobre X por dx. Ok. Entonces fíjense que aquí esto con esto lo puedo reemplazar. La integral entonces sería logaritmo natural de x es igual a x por el logaritmo natural de x. Lo que hice fue simplemente